Nosotres, lesotres, conversaciones en red. Marzo 2026. Fernanda Chávez, ex Las Grasas Trans, columnista de Radio Nacional sí. Bariloche en 2014 y 2015, integrante sí. de Mesa Dulce, un fugaz programa de radio que supimos construir, un programa de tortas. Bueno, la peluquera de nosotros, lesotres, hace mucho tiempo, de muchos y de muchas también de aquí de Bariloche. Fernanda es técnica en viveros, es amiga, es compañera, es gran defensora de la universidad pública, motor de las primeras marchas hace más de 10 años del orgullo aquí en la ciudad, y también de varias mateadas por el día con frío, lluvia, por el día de la visibilidad lésbica también hace algunos años, ¿no? Bueno, primero, ¿querés contarnos cómo fue que vos saliste del closet? Uy, bueno, esa parte es como fue hace muchos años. Bueno, yo tengo 45 años y mi salida del closet fue a los 15, o sea, estamos hablando en el año 95, hace muchísimos años. Y bueno, la verdad que fue un proceso liberador para mí. Yo en ese momento vivía solo con mi madre y se lo dije. Obviamente primero fue qué pasó, qué hice mal, ¿no? Todo ese drama que conllevan los padres. Pero bueno, yo me sentí muy auténtica y aliviada al poder comunicárselo a mi mamá, que siempre la mirada de mi madre fue como de mucha aprobación, de mucho apoyo, de mucho cuidado. La verdad que si es algo que tengo que agradecer es que, a diferencia de muchas compañeras, el apoyo familiar fue realmente en ese sentido incondicional, y fue como mi primer momento de sentirme empoderada, ¿no? Poder decirlo en el colegio, porque estaba en el secundario, que todos mis compañeros lo supieran, que todos los docentes. ¿Cómo fue que vos te metiste en el activismo, Fer? Y más o menos tendría unos 16, 17 años. No había como muchos lugares de encuentro. Entonces uno terminaba yendo, yo era menor de edad igualmente, iba a boliches como, no sé, Morocco, Ave Porco, Contramano, que eran como esos lugares así, medios antros, digamos, donde iban la gente rara, y entre la gente rara iba la gente de la diversidad. Y después había pequeños lugares como pararte en Santa Fe y Pueyrredón, en una esquina. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, ahí está. Exactamente. Sí. Más precisamente en Capital Federal, una esquina neurálgica de mucha historia, que uno iba a las noches a pararse ahí y tratar de coquetear con la gente que pasaba, y sabía que la gente que iba los sábados, no sé, a las 11 de la noche ahí, era gente que estaba tratando de hacer Tinder. No había otra manera. Y en ese lugar había gente que te entregaba una revistita muy pequeña, muy finita, que se llamaba La Otra Guía, que funcionaba como una especie de clasificados, en donde era, no sé, yo soy Juan, bla, 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 y ponía el número de teléfono. Y entre todos esos avisos apareció uno que decía La Fulana. Y La Fulana fue como mi primer encuentro hacia lo que era el activismo, que cómo funcionaba. Era una casa que funcionaba tanto como un lugar de encuentro y como un asilo para tanto mujeres lesbianas y bisexuales que eran excluidas de sus hogares, de sus familias las rechazaban. Entonces era como un lugar en el cual esa gente que quedaba sin hogares podía venir. Había mucha gente, chicas de todas partes de la Argentina, que venían y se les daba como ese espacio de contención, tanto para poder quedarse albergadas, como también funcionaba como si fuese un simple lugar de encuentro en donde uno podía compartir problemáticas, situaciones, o simplemente hacíamos fiestas, reuniones. Y ahí fue que empecé a ir como metiéndome en la cuestión, formaba parte de la organización de La Fulana. La Fulana también funcionó como uno de los primeros lugares de encuentro de la gente de hijos, así que la primera bandera que se pintó de hijos se pintó en La Fulana. O sea, fue un lugar como casa contenedora de muchos pequeños núcleos que después se pudieron como
consagrar como grandes agrupaciones. Si yo lo viví en Buenos Aires, bueno, recuerdo las primeras marchas que he pisado la calle, sentir el grito y los escupitajos por parte de la gente que estaba por fuera, porque también es esto, ¿no? Como hoy que las vivo desde Bariloche, a veces cuando hacemos las marchas del orgullo, vos ves la gente desde los balcones de los edificios, de los hoteles, que por ahí aplauden eso. Bueno, estoy hablando del año 95, muchas veces la gente se paraba al lado de la calle a escupirnos y a insultarnos. Y como el mayor recuerdo que tengo, así como muy, muy tangible y muy fuerte, obviamente fue la sanción de la ley de matrimonio igualitario, allá por el 2010, que, o sea, parece tan lejos y a su vez parece tan con tanto miedo de perder, ¿no? Todos estos derechos. Y, y bueno, lo recuerdo como muy tangible porque en ese momento estaba muy metida en la militancia y ese día, esa noche, hacía muchísimo, muchísimo frío, pero muchísimo frío y me acuerdo que estábamos todos en la calle abrazados tratando de darnos ese calorcito de lo más que pudiéramos. Es más, lo recuerdo y me emociono porque también recuerdo que mi mamá estuvo presente acompañándome ese momento como hasta donde pudo ya del frío, estuvo ahí bien, bien presente. Y me acuerdo que cuando se sancionó de manera positiva, el grito que se escuchó en la calle de alegría, de victoria, no sé, de liberación, fue así, increíble. Y yo me vine a vivir a Bariloche en el 2014. Más que nada, en realidad, bueno, hacía muy poquito que había perdido a mi mamá murió en el 2013 y como que no tenía nada realmente que me retuviera, digamos, en Buenos Aires, y quería como poder alejarme de todo ese lugar. Y hacía muchos años que yo conocía a Connie Ponzi, otra gran compañera de militancia y de la vida, y yo me vine así como de vacaciones, a ver qué onda. Y bueno, al final terminamos teniendo ahí un vínculo con Connie. Acá se formaron, ya que lo nombraste, Bariloche es la cuna donde se formaron las grasas trans. Ahí También en está, uno de quería esos llegar a eso también. encuentros, sí, de Contanos esos de eso. encuentros de ¿Qué, ir. qué Sí, nos puedes decime. contar eso de las grasas trans? ¿Quiénes son? ¿Qué música hacen? ¿Y cómo fue que vos llegaste a integrar las grasas trans? Bueno, fue así en uno de esos viajes de venir acá a la comarca, porque habíamos ido al Festival de la Diversidad, que se hacía también en enero, ahí en el Bolsón. Nos habíamos ido de campamento con un grupo de chiques que son también de allá de Buenos Aires, y entre chiste y modo de ir jugando con la música, empezamos a crear canciones de lo que nos estaban pasando. Hay una canción que de hecho se llama Vida de Camping, si la quieren escuchar. Cuenta todo lo que nos pasó estando en el camping, en el Bolsón. Y fueron así, surgiendo canciones. Yo después me había venido solamente de vacaciones y me volví a Buenos Aires y ahí dijimos, bueno, armemos una banda de mujeres y disidencias que tienen que contar lo que vamos viviendo día a día. Y bueno, ahí yo salí a tocar con ellas, pero bueno, después esto, me vine para acá y mi corazoncito quedó ahí con las chiques de las grasas trans, que se las recomiendo, hacen punk, bien muerte y destrucción a la humanidad. Bueno, Fer, un poco qué mirada estás teniendo de los tiempos que se viven hoy y por qué ser visible con orgullo en este día de la visibilidad lésbica. Bueno, si bien como estuvimos acá contando un poco de la historia, hubieron muchísimos avances en materia de leyes. Argentina es pionera a nivel mundial en materia de derechos como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el cupo laboral travesti trans. Inclusive se sabe que hubieron países que han copiado nuestras leyes. Si bien hay ese cambio y hoy hay más visibilidad también, también es verdad que hoy por hoy se están viviendo momentos de extrema violencia en general, y siempre obviamente los colectivos son los que primero más se los tienden a violentar y a vulnerar. Entonces creo que en este momento lo que hay que recordar bien es que esos derechos se batallaron, hay gente que dio realmente la vida por esos derechos, y a las nuevas generaciones también hacerle hincapié en esto, ¿no? Que los derechos hoy están y mañana no están.
O sea, que por más que uno diga, bueno, tengo tal derecho, si uno no lo sigue batallando en el día a día, son derechos que lo sabemos bien en el contexto político que estamos viviendo hoy por hoy, que de un día para el otro desaparecen, te los borran de un plumazo. Creo que cuando vos decís que se siente esto del orgullo, también hacerle entender por ahí a veces un gran tema que surge es cuando por ahí del otro lado te dicen, ay, ¿hoy qué tenés que ser? Orgulloso de ser puto, orgulloso de ser torta, yo no ando gritando a los vientos con quién me acuesto. Eso es algo que se escucha muy, muy como que yo me crié con esa historia, ¿no? Y hacerle entender a la gente que en realidad por qué se habla del orgullo desde ese lugar, porque en realidad es un acto de rebeldía, es como un desafío a los estereotipos, o sea, a la discriminación. Yo necesito sentirme orgullosa de la construcción que tuve, de mi camino, de todo lo que tuve que llegar a pasar para poder hoy yo ser Fernanda con todo esto que vos también dijiste, que sí, que soy la peluquera, que soy la técnica en vivero, que soy todo eso me hace ser Fernanda, pero también me hace ser Fernanda una persona que pertenece a un colectivo que es constantemente vulnerado por un montón de cosas. Entonces, el orgullo, yo me siento orgullosa de ser peluquera, pero me siento orgullosa también de ser una lesbiana visible en donde me hace mostrarme que soy una persona con derechos. Lo que hay que entender es que cuando uno es visible, ya ser visible y salir a la calle con tu novia, ya es un acto de rebeldía si salgo de la mano y me ven. Cualquier mínimo acto que te hace ser vos mismo ya es un acto de rebeldía. Qué lindo volver, bueno, a tener esta charla en el marco de conversaciones en red para nosotros lesotres y un gran abrazo y gracias por esta charla, che. Un abrazo para todos.